El incendio ocurrido el fin de semana último en una discoteca conmociona a Quito y cobra hasta el momento la vida de 14 jóvenes. Es una tragedia que aún no termina y que comenzó así. Por fuera el humo copaba el ambiente, por dentro las llamas. Minutos antes de que inicie el incendio en la discoteca de Factory en el sur de Quito, el grupo Vendimia ofrecía su concierto de música gótica. Sin medir el peligro, adornó con velas el escenario y el fuego era parte de un espectáculo que finalizó con fuegos pirotécnicos. Si apuntas alto, la flecha va a llegar lejos. Apunta alto y llegarás lejos. Tal vez no le llegas al blanco, pero llegas lejos. Es que como dice el réplica, llegaste lejos, pero ¿quién te dijo que era el camino correcto? Hijo de puta. A ver. Va. Ya se está haciendo costumbre esto de grabar cuando nos da la gana, ¿ve? Así toca. Bienvenidos al capítulo 92. Estamos acercándonos al 100. Ya terminamos nuestra temporada de Halloween, de las brujas, de lo paranormal. ¿Qué tal, Guillo? Estos primeros capítulos de noviembre. Ya listo para fin de año, ya listo para Navidad. ¿Cómo te está pasando y tratando la vida por tus barrios? ¿Listo? No, para Navidad. No soy una persona muy navideña, así que me acabas de recordar que es Navidad, que va a ser Navidad. Así que, bueno, listo para fiestas de Quito, antes que Navidad. Ojalá hayan ya tomado la colada morada, que hayan pasado bello en Halloween. Con el Nelson creo que nos comprometimos a no ofrecerles ya capítulo cada semana, porque ya les hemos fallado tanto, pero siempre que se pueda haber capítulo, y tenemos el objetivo de llegar al capítulo 100 este año, y les prometemos que hasta si no llegamos este año, si llegamos de enero y es el capítulo 100, vamos a llegar al capítulo 100. Ese es el objetivo de estos últimos objetivos. Ese es el objetivo de estos últimos años. Entonces, veamos qué pasa. Pero sí, capítulo 92... cargado totalmente de Nelson. Vamos a hablar de algo súper interesante, un caso que sacudió al Ecuador. No hablamos mucho del Ecuador y creo que hoy vamos a volver al Ecuador. Vamos a hablarlo más como discusión, Nelson, porque es un tema que tú y yo vivimos cuando ¿qué teníamos? ¿Qué teníamos? ¿16 años? ¿17 años tal vez? A esa época. Sí, 17 años más o menos. Entonces... lo vivimos en Quito y ahora vamos a hablar de lo que pasó, porque ya son más de 15 años de lo que sucedió, y vamos a darles un poco del contexto. Algunas de las personas que nos escuchan son de nuestra misma edad, entonces sobre todo si vivieron en Quito van a tener idea de lo que hablamos. Las personas que son menores de nosotros van a enterarse de algo súper fuerte que pasó hace... ¿cuánto será? Pero sí, eso sería como introducción de lo que vamos a hablar hoy, pero Nelson, mejor. Sí, antes que nada quería mandarle un saludo enorme a la gente del Medogan. Voy a nombrar algunos que siempre están ahí, entre ellos Joa Mosquera, Luna, Janet, Darwin Pico, a nuestro querido amigo Josu, que tenemos que subir la foto, no le hemos subido, Guillo. Ah, cierto, a a Josu que le Igual, conociste, a la Den Igual. a Temis, a Camilo, a Cristian Julián Alarm, a Ricardo Drouet, bueno, a todos de verdad. Me preocupa que le estás mencionando a todos, suena como que te vas a despedir, ¿eh? Sí. No, tranquilo, solo es un saludo. Quería también mandarle un saludo muy especial
a nuestra queridísima amiga Guillo, que tú también le conoces, a Diana Martínez, y también a su amor, a Juan José Cornejo, que siempre nos escuchan y nos pidieron que nos acordemos de ellos, porque nunca les mandamos saludos. Sí, hola Dianita, gracias por escucharnos y gracias a todos los que nos escuchan y... No, qué chévere, en serio, cada vez nos acercamos al 100 y sí... Sí, o sea, solo por ustedes vamos a llegar al 100, entonces, a lo bestia, gracias. Y hola a todos. Pero, bueno, Guillermo, ya llegando a lo que es el capítulo, vamos a hablar de, como tú lo mencionaste, una tragedia que sucedió en nuestras épocas de colegio y que tal vez los chicos de ahora quizás no lo conocen y tal vez a algunos les cause mucha nostalgia y lo recuerden también con tristeza o también con seriedad o bueno, también hay varios puntos de vista, uno de los hechos más controversiales que ha sucedido aquí en la ciudad de Quito y esto fue la tragedia de la discoteca Factory. La tragedia de la discoteca Factory fue un suceso trágico ocurrido en las inmediaciones de la discoteca ubicada al sur de Quito el 19 de abril del 2008. En las instalaciones de la discoteca se realizaba un festival de rock donde se produjo un incendio en su interior. 19 personas murieron y muchas más resultaron heridas. Pero antes de esto yo quisiera hablar un poco acerca de lo que era la discoteca como tal y cuál fue las características para que se diera este suceso. La discoteca Factory inició sus actividades en abril del año 2007. Se ubicó en un galpón donde antes funcionaba un depósito de la cervecería Biela. Era un espacio de aproximadamente 800 metros cuadrados donde se adecuó y se remodeló las instalaciones con la finalidad de convertirla en un centro de entretenimiento nocturno o una discoteca. Sin embargo, los fines de semana estos lugares era frecuentado en la mayoría por jóvenes de la ciudad y la convirtieron en una de las discotecas más concurridas y más famosas del momento. Las adecuaciones realizadas en el local no cumplían lamentablemente con las normas de funcionamiento de la discoteca establecidas en ese tiempo. Entre otros problemas, las instalaciones fueron construidas sin ninguna supervisión profesional, con materiales como latón, tablas de madera reciclada, madera triplex, etc. Estas a su vez estaban adheridas a material inflamable como esponjas, espumaflex, plastoformo, que estaban destinados a mejorar la calidad de la acústica del local. La discoteca tampoco tenía las medidas de seguridad adecuadas, en caso de suceder una emergencia en relación al aforo que podía sostener. Únicamente contaba con 2 puertas, la principal que medía unos 3 metros de ancho y la secundaria que era la salida de emergencia que apenas medía 1.50 y quedaba cerca de los baños. Pero antes de esto, Guillo, tú te ubicas, te acuerdas más o menos por dónde era, tienes recuerdos de esa época de la discoteca y yo te voy a contar más adelantito un poquito, a ver si no me equivoco acerca de la discoteca porque yo fui unas 3 veces, la verdad, de malcriado, me acuerdo. Justo eso te iba a mencionar porque la pasé por hace muchas veces por ahí, nunca tuve la suerte de conocer la discoteca, pero sabía dónde quedaba. De hecho, en esa época, creo que no me acuerdo, pero tengo las memorias de siempre que tenía que coger un bus y pasaba por ahí. Pero me acuerdo clarísimo cómo se veía por afuera. Como tú mencionas, era prácticamente un galpón. Así se le puede describir. Y con unas letras negras que se llamaba Factory, la discoteca. Entonces, no tuve el chance de entrar. Y justo antes de grabar me estabas contando que tú se habías entrado, lo que tampoco sabía. Pero sí, sí me ubico. Está en el sur de Quito. De hecho, yo creo que no sé si estoy confundido, pero según yo, quedaba antes otra discoteca que se llamaba Oz o algo así, pero tú dices que no. Pero es cerca, es por el mismo sector. Sí, la discoteca Oz era antes de la Factory, pero yo lo recuerdo con bastante nostalgia y no sé, o sea, tengo como que recuerdos agridulces de eso porque
tuve la oportunidad, digamos, de asistir a la discoteca, ya que recuerdo que en esa época había todavía las matinés y yo estaba en el colegio. Entonces, algunas amigas de mi colegio, un saludo a todos de Fernández Madrid, hicieron ahí una fiesta. Me estás trayendo como flashbacks. Yo también tuve el chance de ir a unas matinés, no en el Factory, pero me trajiste solo ese recuerdo ahorita y fue como que... Así la gente que es de nuestra época ha de recordar. Por ejemplo, había otras discotecas cerca de la Foch que eran el Zambuca, el Ruta 66. Eso, justo de esos me estaba acordando, Nelson. Hola, qué bestia. No. Los aniñados iban al Molinón, pues. O sea, que era ahí justo donde es al frente de la neta, cerca del Ministerio de Agricultura. Bueno, o sea, de parte de esa época, ¿no? Yo, sí, visité algunas veces las discotecas del sur. Y en el sur, nomás, yo era un vagabundo. Unas fiestotas. Era un vagabundo. Pero bueno, había unas fiestotas. Yo una vez fui a pero no pude entrar porque era a full. O sea, tenías que hacer unas colas larguísimas. De ahí una vez fui en la noche porque tenemos un tío que es DJ y él me dejó entrar porque no te dejaba entrar. Pero antes era mucho más fácil poder entrar ahí. Solo mostrabas la cédula y ni siquiera te revisaban la edad y todo. O sea, ahora ya es más controlado eso y todo. Y está bien, ¿no? Porque se supone que son centros de diversión para mayores de edad, donde se consume bebidas alcohólicas y no tenemos una cultura, digamos, de respeto con las bebidas alcohólicas como tal. Pero bueno, yo recuerdo que fui al Factory, era un galpón como lo mencionó en la introducción. Era un lugar muy reconocido por las matines y también porque habían eventos como tal. Y de hecho eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy, porque recuerdo que habían eventos de música electrónica, habían eventos de rock, habían conciertos de bandas reconocidas aquí en el Ecuador, como por ejemplo hay una que justamente se llama La Factoría, que casi siempre tocaba ahí, le invitaban a fiestas así como tal. Y pues bueno, sí, era parte de la cultura, ¿no? De la cultura de los jóvenes de esas épocas que somos nosotros. Y yo cada vez que paso por ahí lo recuerdo con un poco de nostalgia y también de tristeza, porque justamente yo tenía algunos amigos que pertenecían a la comunidad rockera de aquí, de la ciudad. Y de hecho, hasta me habían invitado a ese concierto, pero yo no era tan fanático del rock gótico, sino más bien me gustaba otro tipo de rock, otro tipo de música, porque también hay como que subgéneros, ¿no? Dentro del rock y todo, dentro del metal, pero tenía algunos amigos que pertenecían a la escena del rock gótico y fue algo que hizo perder muchísimo a la escena del rock en el país, o sea... Es muy triste, pero bueno, ya vamos a ir contando, pero más o menos eso es lo que yo les decía y de lo que yo me acuerdo del lugar, un lugar gigante, enorme, donde había una especie de tarima en la cual, bueno, cuando yo iba ahí se subían los chicos y las chicas a bailar y todo, y lo que sí me sorprendía es que, o sea, era un galpón así, como lo menciona, de latón, de aluminio, no sé, y hacía bastante calor, y no había solo dos puertas, y una puerta era grande, pero... Era la única vía de acceso y siempre estaba haciendo bastante calor ahí. Eso es lo poco que recuerdo acerca de esta discoteca. Pero bueno, vamos a hablar un poco de los sucesos de este trágico caso. El 19 de abril del 2008, en horas de la tarde, se iniciaba el concierto de rock gótico Ultratumba 2008. Participaban bandas de amplia trayectoria musical como Vendimia, Celestial, Empírica y Lamento. Alrededor de 300 personas se dieron cita en ese lugar. A las 16 horas, la banda de rock gótico Vendimia inició su repertorio con una representación teatral, incluyendo un espectáculo de fuego. Este espectáculo era característico de la banda ya que ya lo habían realizado en otros lugares. Minutos más tarde, uno de los integrantes de esta banda lanzó una llamarada que chocó contra una viga de hierro. Esta se desvió y quemó la esponja que había en el techo, iniciando así un incendio en la discoteca. Según testimonios de personas que se encontraban en el concierto, una persona pidió que se detenga el espectáculo, al ver que una llama encendida en el techo de la discoteca empezaba a ceder.
de donde se desprendían también gotas de material inflamable. Pero el ruido y la confusión de los asistentes no permitió la reacción inmediata de algunas personas. Se inició una precipitada carrera hacia las puertas de salida, causando la saturación de la única puerta de salida del local habilitado, la puerta grande, ya que la de emergencia estaba cerrada con candados. El local empezó a llenarse de humo, lo cual perjudicó mortalmente a las personas que intentaban escapar del lugar. Quienes salieron antes del local intentaron romper las paredes de latón y de aluminio de la discoteca con piedras para poder ayudar a las demás personas, pero eso no fue posible. Las víctimas fatales incluyen a todos los integrantes del grupo de rock gótico Celestial, que en ese evento iban a ser galardonados como la banda pionera y la banda más representativa del género gótico en el Ecuador y una de las pioneras de rock gótico en Sudamérica. El saldo de la tragedia fue de 19 muertos y 24 heridos aproximadamente, porque sé que hubieron más, incluyendo a 6 personas que fallecieron en los distintos hospitales de la ciudad. Muchos de ellos a donde fueron llevados de emergencia, y esto fue un hecho que trajo muchísima controversia y conmocionó a toda la escena del rock y tanto a la comunidad. Guillo, ¿te acuerdas cuando te enteraste de la noticia? Más o menos, ¿recuerdas? ¿Tienes alguna noción acerca de lo que sucedió? Sí, me acuerdo clarísimo, me acuerdo que la verdad, como tú mencionabas, nosotros en esa época escuchábamos un tipo de rock, no gótico, pero que no estaba muy alejado de como que del estilo, ¿no? Del estilo que nosotros escuchábamos y hemos asistido a conciertos, y voy a hablar más de eso adelante porque esta escena es bastante, como se le decía en el tiempo, como medio underground, como que nunca ha sido popular en Quito. O sea, puede haber sido popular, pero no en el tema de mainstream, de que alguien va a decir, ok, hay un concierto gótico, hay un concierto de rock, y se van a tomar las medidas de precaución adecuadas, ¿no? Entonces, súper desafortunado lo que pasó aquí. Recuerdo clarísimo porque fue como, creo que, si no me equivoco, es como una de las tragedias relacionadas con la música, tal vez la única que ha pasado en el país. Y sé que vas a hablar más adelante acerca del número de fallecidos que hubo y cómo sucedió todo. O sea, y cómo se encontró todo después de eso. Había imágenes, en esa época también no había tanta censura como ahora, entonces recuerdo clarísimo, así como que pasaron las imágenes en la televisión de cómo estaban. Le voy a poner como el daño el después del suceso. Entonces sí me generó como algo como no muy fuerte, que me da miedo a ir a un concierto, me da miedo a ir a un lugar así, pero que sí me traumó un poco en las consecuencias de lo que puede crear un incendio y que lo rápido también que fue este incendio. Entonces sí recuerdo clarísimo, y recuerdo cómo fue una noticia súper no más que mediática, súper, no sé, como que todo el mundo hablaba de eso, todo el mundo hablábamos de eso. Y sí, pues o sea, yo también lo recuerdo como les decía a mis amigos del colegio que gustaban de este subgénero del rock y del metal. Muy tristes, ¿no? Porque habían perdido a sus amigos y también se dieron, hay que decirlo, o sea, comentarios no súper desatinados en relación a esto. ¿Por qué? Porque era un tipo de rock muy enfocado en la oscuridad, muy enfocado en los sentimientos un poco más tenebrosos, más enfocado, digamos, en el sentimentalismo de la muerte, de la poesía. Como ya lo mencioné antes, esta banda, la que inició el incendio, hacía un espectáculo teatral, entonces muy apegado a ese estilo, por lo que también se dieron comentarios de mucha gente que era muy desatinados, ¿no? Como sí, que invocaban, digamos, que eso sucedió por los actos satánicos que se cometían, porque siempre se invocaba la muerte y ese tipo de cosas. Pero bueno, un poquito más de eso los voy a ir hablando un poquito más adelante acerca del evento que se llamó Ultratumba y el enfoque que tuvo en los medios. Sí, pero antes de que siga, qué bueno que mencionas esto, porque
culturalmente bien lamentable, como que, y somos así normalmente, como que cuando algo pasa, no siempre, pero buscamos tratar de buscar culpables, y en este caso fue súper lamentable que se culpaba a las mismas personas. Pero ¿por qué fueron? O ¿por qué? Y a eso iba, Nelson, que tú y yo hemos estado en lugares tal vez con de las mismas características de la discoteca Factory, solo que no, más bien corrimos la suerte de cosas así no pasen. Entonces no es del hecho de que, es que porque escuchaba música oscura y cosas así. No, eso sí me parecen como que comentarios bastante desacertados, y después de una tragedia solo echar como más tierra a la misma tragedia, sí frustra bastante, y empezar a etiquetar a personas. Y ya, que bueno, ahora ya estamos en otra época, pero en esa época era muy común y sigue pasando, pero continúo. Vamos a hablar un poco acerca del evento Ultratumba 2008, que fue el suceso previo a lo que fue esta tragedia. En el flagelo ocurrido en el evento de Ultratumba 2008 se abordaron debates varios, que giran en torno a las causas del incendio, a los culpables del desastre, al rock, al satanismo, a la cultura gótica y a la irresponsabilidad de la juventud incluso. Desde esta perspectiva, se sostiene que la cobertura de los periódicos, tanto como El Comercio y el diario El Hoy, al día siguiente del incendio, giraron sobre crónicas de imágenes crudas, como lo mencionaba Guillermo, correspondientes al lugar del flagelo. Los dos medios de comunicación enfatizaron los titulares del acontecimiento en relación al número de muertos, porque fueron casi 20. Así ilustraron las ediciones citando el 21 de abril del 2008 con titulares como "Incendio en la discoteca deja más de 15 muertos" y "15 muertos tras el incendio en la discoteca", y como tú decías, mostrando incluso hasta las fotografías de los cuerpos calcinados. Desde otra perspectiva, en determinados medios de comunicación como El Extra, se manejó imágenes mucho más fuertes, que no solo incluían a los cuerpos, sino también al dolor de los padres y de los amigos de las víctimas, ¿no? Para crear un espectáculo y poder alimentar en ese rato la controversia y el morbo de las personas. Y empezaron a crear también títulos un poco ya con un tono más burlesco y también déspota sobre lo sucedido, como por ejemplo como que los rockeros murieron con las botas puestas, 3 días por los calcinados de Ultratumba y otros, ¿no? Así como había otros periódicos también que estigmatizaron al movimiento rockero y al movimiento gótico, el cual asumió las consecuencias de lo que pasó en un principio. Y desde ahí también iniciaron otro tipo de enunciados por parte de los medios de comunicación televisivos, como que los cuerpos están irreconocibles, de los rockeros, y cosas más fuertes que enfocaban y daban la culpabilidad así a la escena del rock como tal. Incluso algunos de los periodistas que cubrieron los casos dijeron que había una carga moral, que las cosas que realizaban los jóvenes eran satánicas, peligrosas, malas, y que fue culpa del movimiento realizar este tipo de cosas. Desde otra perspectiva, en determinados medios también televisivos se dio paso a los espacios de opinión y debate sobre la cultura del rock, vinculando el diálogo de representantes académicos, militantes de los movimientos revolucionarios, movimientos rockeros y góticos, e incluso representantes religiosos. Entre esos también el municipio se dio varias mesas de debate, en el cual se sostuvo como eje el perjuicio que se tenía a esta comunidad de jóvenes y también de adultos que pertenecían al movimiento del rock. Y finalmente los medios de comunicación, tanto escritos como televisivos, suscribieron su rol de constituir un responsable a varios individuos, entre estos a los organizadores, a las personas que lanzaron la bengala de la banda, a los propietarios del local y a las autoridades, que por imprudentes situaciones no pudieron controlar también lo que pasó. Pero Guillermo, yo te comento esto porque de hecho hay un reportaje de Visión 360 que es increíble, que ahí menciona que los permisos de esta discoteca habían sido
no falsificados, pero entregados irresponsablemente porque los dueños de la discoteca habían pagado para que les autoricen los permisos, que es algo súper común que sucede, o sea, que no se puede negar. Y de hecho, o sea, nuestro espacio aquí en donde vive el miedo, siempre nos hemos arriesgado como que no a denunciar, pero sí a decir esas cosas, ¿no? Pero es verdad que hay bastantes discotecas. Yo mismo he trabajado cuando más joven, cuando era joven, en la Foch. Y yo recuerdo que trabajé en una discoteca que no tenía casi nada de seguridad. Y cuando venían a hacer los controles y todo, mi jefe, o sea, el dueño de la discoteca, le pagaba así a los policías para que vean los papeles y se hagan de la vista gorda, como siempre. Pero una de esas situaciones resultó en una trágica situación como la es esta. Así que eso de los permisos también es algo súper triste y yo creo que del conjunto de situaciones y del conjunto de características que hay que abarcar sobre este tema, esa es una de las partes más responsables porque se le entregó una autorización y un permiso de funcionamiento a un lugar que no cumplía con las medidas de seguridad. Qué bueno que mencionas esto porque, bueno, no sé si al final podemos comentar un poco más de estas como falencias en el hecho sobre, ya hablando un poco más de la infraestructura y todos como las verdaderas causantes de por qué sucedió la tragedia. Podemos hablar más al final, pero qué bueno que toca este tema porque, bueno, no hablo mucho de a lo que yo me dedico, pero yo hago prevención en seguridad de salud ocupacional y cuando estaba estudiando el caso Factory fue un tema un poco de estudio por el mismo hecho de esto de permisos, hablar un poco más de la situación insegura o la condición insegura más que estar viendo qué actos inseguros pasaron en el lugar. Entonces podemos de eso hablar un poco más al final y quizás hasta ahí dar unos pequeños tips para cómo tal vez sobrevivir de un incendio, cosas como las que pasó acá. Me hiciste solo pensar en eso, Nelson. Y también quiero mencionar así como acotación de que me estás haciendo recordar algunas cosas. Y sí, Nelson era bartender en una discoteca. Y lo bueno de eso era que yo iba a verle y tenía tragos gratis. Pero bueno, eso no es muy relevante aquí a la conversación. Pero sí, hay un montón de cosas que hicieron que esta cosa se materialice, podemos decir. Pero sigamos para ver. Al final creo que si tenemos chance, Nelson, para discutir un poco de las lecciones más que todo que nos deja esta situación ahí en el país. Bueno, hablando un poco más acerca de los juzgados, digamos, y los acusados acerca de este caso, la fiscalía acusó de homicidio inintencional a Paul Juaregui y Ricardo Lor, que eran los dueños de la discoteca, Margarita Cajo y Edwin Mena, que eran los organizadores del concierto, Gabriel Riera y Surieta, de la banda Vendimia, quien en un video apareció lanzando la bengala. Y como conclusión se dio el sumario administrativo, que esto significa que les retiraron de sus funciones a los funcionarios de autoridades municipales que permitieron el funcionamiento de esta discoteca. Aunque después salió un comunicado por parte del municipio indicando que no se encontraba responsabilidad administrativa en la conducta de los servidores sumariados y pudieron retomar sus funciones. Por parte, el cuerpo de bomberos alega que los cambios a la discoteca fueron hechos con posterioridad a la fecha de su inspección. Es decir, que estas modificaciones que les había mostrado en el primero, que habían de tablas y de espuma en el techo y todo, fueron realizadas después de la inspección. Entonces, como podemos ver, todas las partes de lo que son autoridades y todos como tal, niegan haber tenido injerencia en el hecho, lo que es muy lamentable, ¿no? En noviembre del 2009 se dictó sentencia contra Gabriel Riera y Patricia Cajo de 6 y 2 meses de prisión respectivamente, pero fue apelada, por lo cual nadie fue a la cárcel por este suceso. El hecho desató una discusión sobre la discriminación a la cultura rockera y más aún gótica en el Ecuador. Según el movimiento rockero, la tragedia se produjo debido a la discriminación y prejuicios contra el movimiento, por lo que no se daban las facilidades necesarias para que se organicen conciertos de esta índole en lugares seguros, sino que únicamente se han podido organizar en lugares apartados y clandestinos. Se inició una veeduría por parte de integrantes del movimiento rockero, familiares de las víctimas y de personeros del Cabildo Municipal de Quito
para poder apoyar y sustentar al movimiento del rock en el país. ¿Qué opinas, Guillo? Tengo un montón de opiniones. Me olvidaba que tantos temas técnicos tiene este caso que te juro, hay un montón para discutir. Quiero dejarte que acabes porque me estás haciendo recordar todas las falencias que se encontró posterior al evento y todo lo que tú mencionas de esto de un poco de la corrupción de inspecciones, de permisos, de cosas así. Te soy sincero, o sea, creo que es el primer capítulo que se me está saliendo la parte profesional porque frustra y indigna mucho porque tuve la mala suerte de vivir esta realidad mientras trabajaba en Ecuador porque yo estaba a cargo de esos temas de permisos del UAES, de inspección de bomberos y supe cómo se maneja muy de cerca estas cosas. Entonces, no son todos, quiero aclarar también eso, pero siempre hay el chance. Hagan de cuenta que es el mismo chance de cuando alguien les para algún policía en la calle y ustedes se pegaron 3 cervezas y prefieren evitar la multa dando un soborno o cosas así. Entonces, eso es muy cultural, me parece, y eso pasa también en el tema de las inspecciones. Pasa en el tema de... Por eso quiero ver si discutimos esto al final, porque hay un montón de cosas. Y te pongo un ejemplo rapidito. Lo que hablaste del aforo, ¿cierto? Sí. Lo que no me gusta aquí es que... Lo que me indignó en ese tiempo es que... Bueno, no en el tiempo, sino posterior a eso, cuando yo estaba estudiando, que lo que primero que se hizo era culpar a las personas, más que organizadores, como a las personas mismas de las bandas o cosas así, de que por su culpa pasó esto. Y puede que sí hubo una parte de... Cuando te hablaba de acciones inseguras, había acciones inseguras, ¿no? Pero acciones inseguras, ¿por qué? Tal vez por ignorancia. Y todos pecamos de ignorantes. Pero después también hablábamos de las cosas no sé, es que la infraestructura del lugar. Y Nelson, tú y yo hemos visto... Tú y yo, bueno, nosotros crecimos en una discoteca. No crecimos en una discoteca, pero nuestros abuelos manejaban una discoteca. Y si tú... Y el espacio sigue ahí todavía abierto. Pero si tú vas ahora a esa discoteca y te aseguro que si vas a las paredes o a los techos, están hechos de esponja. O sea, están cubiertos de esponja. Y más que por el hecho de cumplir un permiso o cosas así, es porque mejora la acústica del lugar. Y era una discoteca. Mejora la acústica. Es de efecto acústico. Por eso ustedes ven en un estudio, ahora que ya vemos los estudios de música en YouTube, tienen estas paredes de esponja porque mejoran la acústica. Y eso fue uno de los detonantes más fuertes porque eso se... súper inflamable. Entonces eso el incendio, gracias a ese techo, o por desgracia, con ese techo, fue lo que pasó. Con otras cosas que me estás haciendo recordar ahora. Y lo del aforo, volviendo a lo del aforo, justo de chiste en chiste con un compañero, con un amigo mío, igual colega de mi carrera, hace poquito salió esto de que hay entradas extras para el concierto de Bad Bunny, que creo que vienen estos meses en Ecuador. Que decían, hay como 200 entradas, y nos reíamos hablando con él. Y decíamos, seguro ya quitaron algunas sillas para que haya más espacio. Y entre chiste y chiste tal vez era realidad, porque a veces el dinero pesa más que la seguridad de las personas, ¿no? Y si quiero vender 200 más entradas y sé que hay la demanda para que se vendan, hacemos espacio como sea, ¿no? Y no yéndonos muy lejos, lo mismo que pasa en un bus público, en transporte público, ¿no? Atrás entran 5, después entran 7, entran 10. Y no sé, me estás haciendo pensar en todas estas cosas que pudieron haber evitado que esto pase. Y sigo pensando en que tú y yo hemos estado en lugares así, en nuestra juventud. O sea, también corrimos con el mismo riesgo. ¿Y qué pasaba si nosotros pasamos por la tragedia? ¿Era nuestra culpa por haber ido a hacer algo que nos gusta? No. Claro, ¿no? O sea, hay un tema también muy importante aquí que no se manejó desde un punto de vista, digamos, mucho más profesional como tal, que era por parte, digamos, desde no sé si desde los organizadores o si desde los dueños de la discoteca, que era prever una gestión de riesgos, ¿no? Ahora es mucho, o sea, lamentablemente tuvieron que suceder hechos como esto, porque no es el único incendio que hubo en una discoteca, ha habido muchos más que no pasaron a la historia por el alto número de personas fallecidas, pero han sucedido. ¿Y qué es la gestión, digamos, de los riesgos que puede tener
una discoteca, un centro de diversión, un galpón, incluso cualquier lugar, ¿no? Que son las medidas como que básicas para que se pueda haber una salida exitosa en caso de algún siniestro o lo que sea. Pero también algo que a mí que me entristece muchísimo es cómo en esa época también varias personas de la comunidad, de la ciudadanía en general, cuestionaron muchísimo a los rockeros como tal. O sea, de hecho, yo creo que a partir de este suceso, la escena rockera también no disminuyó, pero sí se esparció un poco, ¿no? También más allá de la influencia digamos, global de otros estilos musicales y como tal. Pero si tú recuerdas, Guillermo, después como que del 2008, incluso hasta el evento que nosotros sabíamos ir, que era uno de los más grandes de aquí, el Quito Fest, empezó a disminuir también la gente, empezaron ya a hacer, o sea, ya no tenía la misma connotación, este, pero bueno, en fin, o sea, esta parte de la discriminación es algo súper triste también que se dio aquí en la ciudad, porque más allá del estilo de música, de lo que la gente consumía o no consumía como tal y todo, del tipo de, mm, de escenografía y del tipo de herramientas que manejaban estas bandas, como por ejemplo las bengalas y todo eso, yo creo que no se puede decir que ellos tuvieron la culpa por lo que hicieron como tal, sino más bien es una forma de expresarse y las personas que les gusta el arte y que disfrutan del arte pueden encontrar y expresarse como les dé la gana. O sea, no es necesariamente de que el hecho de que, es que eran rockeros y manejaban juegos pirotécnicos, se iban a quemar, o sea, si, no pueden decir ese tipo de cosas. También las personas tenían un concepto muy, o sea, estigmatizaban demasiado a este tipo de subculturas también. Eh, pero eso fue de la mano con los medios, ¿no? O sea, con el amarillismo y todo eso. Fue como que le dieron cuerda a la sociedad para que hable incoherencias como tales, ¿no? Eso es una de las cosas que yo más recuerdo con tristeza acerca de este caso. Y otra de las cosas que también me parece muy triste es que a pesar de que esto sucedió allá hace casi 15 años, cada año se viene haciendo también como que conciertos memoriales y cada vez va yendo menos personas, ¿no? Que es como que la gente también ya se va olvidando. Hay algunas organizaciones, Guillermo, y quería comentarte, estábamos intentando hablar con una de las organizaciones que se llama Factory Nunca Más, que me parece que es la organización más grande relacionada con este tema, pero no pudimos comunicarnos, pero ellos realizan conciertos una vez al año, justamente en abril, eh, para hacer un memorial y conmemorar y tal vez encontrar algún tipo de respuesta, ¿no? Porque como te dije, o sea, lo más triste es que a pesar de lo que sucedió, nadie fue a la cárcel, nadie, o sea, obviamente me imagino que gastaron en abogados, pero pudieron salir y nadie se hizo responsable. Y hay preguntas que no han tenido una respuesta concreta ya 15 años después. Recordemos que atrás de esas 19 personas que fallecieron hay familias, son hermanos, son hijos. Y es muy triste porque también hay un señor que siempre también hace las marchas ahí en el municipio, tratando de encontrar una respuesta a la justicia, ¿no? De lo que sucedió lamentablemente hace ya casi 15 años. Y pues, bueno, ¿qué más les puedo comentar? O sea, es una serie de factores que la verdad entristecen mucho y son de los más recordados a la gente digamos que de nuestra época, que tiene, digamos, entre 25 y 40 años, podría ser. Pero como tal, uno de los hechos que en verdad conmocionó, de los más controversiales. Yo recuerdo que después de eso mi papá no me quería dejar ir a ningún concierto como tal, o sea, ya en el 2008 y era como que no te vas y ¿por qué no? Ni de a chiste. Y yo creo que a muchas personas también les pasó lo mismo. Entonces, eso también creo que ayudó a que, digamos, la escena del rock en el Ecuador disminuyera un poco, ¿no? Pero bueno, eso es lo que sucedió como tal en este caso. Uf, Nelson, sí, como mencionas, justo cuando hablábamos de preparar este tema
de hablar de la discoteca Factory. Lo hablamos muy a la ligera cuando hacíamos el cronograma, pero ahora mientras comentas da un poco más de detalles de lo que pasó. Como te digo, no esperé sentir este sentimiento de indignación por todas las cosas que acabas de mencionar. Mencionaste también el colectivo, movimiento, organización Factory Nunca Más, y logramos contactarnos con ellos. De hecho, Nelson, tú te encargaste de hacer todo esto. Lamentablemente no pudimos concretar grabar con ellos. Hubiera sido bastante valioso saber más que todo cuál fue como el consecuente de qué es lo que se está haciendo ahora para tratar de concienciar lo que pasó, como les decía antes, como el tema de elección, qué lecciones nos deja esta situación. Indignado por el hecho de que me recuerdas los medios y yo te juro, creo que tenía bloqueado todo esto, pero ahora que mencionas, hasta los titulares eran como que concierto gótico, discoteca gótica, y se empezaba a relacionar que era por culpa del ritual, y era un show. Todos los conciertos tienen un show. Es parte de eso, es la parte teatral. Y después de eso se olvidaban de tal vez mencionar que una de las artistas, todos talentosos, músicos talentosos, y una hasta de las cantantes era cantante de música, era soprana. Entonces, o soprano, perdonen, no sé cómo se dice, pero era una de las chicas que tenían un talento increíble, y nunca se mencionaban esas cosas hasta después, ¿no? Después de ya captar la noticia, sí, eran personas. Entonces, eso sí me indigna un poco. Hablando ya más del tema de infraestructura, se vio después, y por eso decía que hablamos un poco de este caso mientras yo estudiaba mi carrera, porque todo lugar, tú y yo, Nelson, crecimos en restaurantes de nuestras familias, y todo lugar que tiene un aforo más de 10 personas necesita un plan de emergencia. Y yo creo que si ese plan de emergencia hubiera estado bien establecido, bien inspeccionado, bien aprobado, esto tal vez no habría pasado. Había salidas de emergencia que estaban bloqueadas, algunas hasta deshabilitadas con cemento. Gente intentó salir. Claro. ¿Y qué pasó? Había como 2 puertas, si no me equivoco, y si me equivoco, perdón, pero había pocas salidas de emergencia para un aforo enorme, y por eso pasó lo que tú acabas de decir, que se colapsaron las salidas. Y cuando hay un incendio hay que tener en cuenta muchísimos factores, no únicamente el hecho de que hay fuego en el área. Se genera CO2, se genera humo, el mismo hecho de que en un lugar cerrado haya CO2. La gente no necesariamente muere quemada, sino asfixiada. Entonces hay un montón de cosas de que me indignan por ese lado. Me despertaste el lado profesional, que a mí no me gusta que se despierte mucho en el podcast, porque es como que el lado en el que nos relajamos un poco más. Pero este caso hace dar cuenta que, bueno, yo ya llevo fuera del país 6 años y no sé cómo estarán las cosas ahora de los temas de permisos, sobre todo en Quito. Y hay lineamientos para uno poder... Ponte, la LUAE, que es la licencia única de funcionamiento, necesita pasar por un proceso de bomberos. Entonces, para que un lugar esté en operación, se debe comprobar de que si en el caso de un siniestro la gente pueda salir viva. Y no sé, solo me quedo pensando en que estoy seguro de que estos temas siguen pasando, y con el ejemplo que te di del concierto de Bad Bunny, espero que no sea esa la razón. No sé por qué de la nada salieron 200 entradas más cuando todo estaba agotado. No me cabe a mí, después de hablar contigo, ¿por qué? Y si alguien ve al concierto y nos dice que habilitaron áreas que ni siquiera eran habilitadas, que tal vez estaban, como les comento, en el plan de emergencias, tal vez estaban como señalizadas como rutas de evacuación. Tal vez se bloquean porque vendieron 200 entradas más al concierto de Bad Bunny. Y lo siento mucho, no sé si tienes el número de personas que fallecieron. Hablas de los memorias, de los conciertos que se hacen, pero creo que es importante también. 19 personas. Es importante como que honrar a esas personas. No solo dejarles como que ya fallecieron porque estaban en un concierto de rock, sino fallecieron porque estaban haciendo lo que les gusta. Y tuvieron la mala suerte de, como decía antes, de pecar de ignorantes, de no saber. Porque, Nelson, si tú y yo ahorita queremos hacer como un meet and greet del Miedo Gang, y supongamos que 200 personas confirman, y vamos a un lugar y nosotros decimos, oiga, vamos a tener 200 personas,
y nos dicen, ok, sí, les vamos a reservar un área. Tú y yo decimos, ok, déjenos ver su plan de emergencia, dónde están las rutas de evacuación en caso. No, no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a estar Claro, felices. vamos a estar emocionados, Exacto, por lo que emocionados de vamos a verlos. hacer, porque... Y, y a eso voy, es como que no, ellos no dijeron, ah, sí, vamos a romper todas las reglas. Posiblemente, posible no, tal vez la organización estuvo ahí un poco medio grave, pero no sé, lo que me enoja es que se busca siempre en estos momentos culpables antes de ver las razones, las causas raíces, ¿no? Como decir, a ver, hubo negligencia en la parte de las inspecciones, tenían permisos aunque no debían estar teniendo permisos, lo que tú mencionas de que había cosas que se corrigieron después del evento o cosas que estaban por corregirse o hasta a veces se maquillan cosas. Es como que vienen los bomberos, vamos a poner esta parte que funciona. Vamos a poner una señal de salida de emergencia y mañana le quitamos porque ni siquiera es salida de emergencia. Y se hace eso. Y como les digo, yo he tenido el chance de ver eso de primera mano. O el mismo hecho de tener una buena relación con el bombero que visita siempre la misma planta. Y que ya es una relación de que, ok, déjenme ver su plan de emergencias, sí, y ni siquiera lo leen. En toda mi experiencia nunca había un bombero, y lo siento mucho, debe haber bomberos que sí lo hacen, pero que lo lee hoja por hoja. Es como, aquí reviso sello, gracias, no sé cómo estar ahora. Y no quiero hablar más del tema porque he tenido experiencias de esto y no sé, te agradezco un montón por revivir esta memoria más que la tragedia. Es un caso súper triste y lamentable. Las personas que... Hay un montón de bueno, no hay mucha información detallada, pero hay archivos de los noticieros, de lo que pasó. Hay fotos de cómo se veía el lugar. No tengo entendido, Nelson, qué pasó con las bandas, porque no todos los miembros de las bandas fallecieron. Creo que algunas de las bandas no se siguen como operando. ¿Cómo se dice operando? Siguen activas. Siguen activas o algunas estuvieron activas después de un tiempo. Y tú mencionabas el hecho de que después de esto la escena del rock se fue afectada, y sí, por el mismo hecho de que tú dices de que tal vez los padres por miedo no te dejaban ir, o tú mismo por miedo a que te pase eso, no ibas. Y nos pasó a nosotros personalmente, era como que, bueno, por lo menos el Quito Fest siempre fue en un lugar abierto, pero ya lugares cerrados había que considerar dos veces. Y desde el caso Factory, desde que yo lo estudié en la universidad, yo tengo como una lección aprendida que a todo lugar que voy, discoteca, cine, teatro, lo primero que identifico son las salidas de emergencia. Siempre lo hago y ni siquiera estuve en el lugar de la Factory, pero tal vez por la carrera o por lo que sea, pero siempre en cualquier lugar veo que diga salida de emergencia o exit, y por lo menos que, sobre todo en el cine, que esta pendejadita está iluminada para saber que si algo pasa, por dónde salir. Y no sé, Nelson, si tienes algo más que agregar. Sí me gustaría como que ya dar los 5 centavos extras y tal vez decirles como que unos pequeños datos de qué hacer en un caso de un incendio. No sé si sería relevante o no, pero así súper rápido, no me voy a meter mucho en el tema, pero sería chévere como compartir eso, porque uno nunca sabe, hasta en la casa se nos puede incendiar algo. Sí, yo creo que como tal, o sea, este lamentable hecho, creo que también hizo que las autoridades se responsabilicen un poco más sobre la entrega de permisos sin un previo análisis y todo, porque ya después creo que de esto empezó a ser mucho más exigente por un tiempo. Porque después, como les decía, yo trabajé en 2011, 2012 en esa discoteca y no tenía permisos, le daban dinero a la gente y a la gente esta de que revisaba los permisos y ya. Y, pero hay un tema así también como que no le puedo yo decir como que, es que miren, las autoridades son 100% responsables de lo que está sucediendo en un hecho como este, pero sí yo creo que las autoridades deberían incentivar a que haya más espacios para hacer este tipo de eventos. No sé, por ejemplo, por qué tanto prohibir un, yo que sé, una sala de eventos grandes como un coliseo o tal vez una plaza de toros que ahorita está subutilizada y no sé, algún otro tipo de lugar, cuando se podría dar esos espacios, digamos, a la cultura, al arte, que es algo que la gente consume bastante y también que le ayuda a expresarse, ¿no? Como tal. Eso sí, para mí yo creo que deberían
siempre hemos pensado eso, Guillermo, que debería hacerse, ¿no? Que como nosotros hemos sido consumidores del Quito Fest y fanáticos de muchas de las bandas de rock en el Ecuador, hacer más espacios, dar cabida a eso, ¿no? O sea, yo sé que ahora con la pandemia y todo, es un poco fuerte el tema de presupuesto por parte de las alcaldías y todo para temas como de mayor prioridad, digamos, como la salud, que estoy completamente de acuerdo, pero no creo que se debería descuidar también sus presupuestos para la expresión cultural, porque a través de eso también la juventud y toda la gente en general, no solo los jóvenes, sino también los adultos, eh, pueden encontrar estos espacios donde se pueden expresar y donde pueden identificarse, ¿no? Porque son cosas que a mucha gente, si es que a tú que nos estás escuchando no te gusta el rock como tal, pero te gusta quizás otro género musical, o eres fanático del fútbol, o eres fanático yo qué sé, de los robots que pelean, o cualquier cosa en general, que tengas tu hobby, tu pasión, o de las películas. Estas cosas nos ayudan muchísimo también a encontrarnos con una comunidad, a sentirnos parte de algún grupo social y todo. Entonces, sí sería bueno también que las autoridades incentiven el deporte, el arte, la cultura, las cosas que nos pueden ayudar a los seres humanos como sociedad. Entonces, eso, Guillo, yo creo que sí sería chévere que nos des 5 tips de cómo no sé cómo decirlo, o sea, no, Como de poder cuidarnos, ¿no? Sí, de sobrevivir a un incendio, o cómo actuar ante un incendio, se podría decir. Nelson, antes de decir esto, solo quería acotar un poquito en lo que tú dijiste, porque tienes toda la razón en la parte del tema de autoridades o de entes que abran el espacio, ¿no? Pero también yo creo que como personas también podemos dar como nuestro granito de arena en el hecho de cambiar un poco el chip. Porque algo que tú mencionas es el daño, más que el daño, el efecto colateral de los comentarios de las personas. De decir, sí, les pasó porque les gustaba esa música gótica del diablo. Y te juro que siempre va a haber razones a las que culpar. Te juro, ahora estamos de moda lo urbano, todo. Y si, ojalá no pase, pero si algún suceso pareciera igual, o como tú mencionas en el fútbol, lo que sea, es que sí, por ser fanático del fútbol, es que no, es que porque escuchan esa música sucia de reggaetón o lo que sea, no. Primero, tener un poco de respeto en la ideología de cada persona y después ya así decir por qué pasaron estas cosas, pero uno nunca sale a la calle con las ganas de que a alguno le pasa una tragedia, ¿no? Ninguno va con eso, entonces creo que cambia el chip, porque eso de regar estos malos comentarios solo crean mala vibra, mala energía, malos sentimientos, y yo creo que cuando pasan esas tragedias lo que más se necesita es como pensamientos positivos. Solo diciendo eso porque, no sé, me indigna un poco lo que sucedió en esos momentos y sé que sigue pasando. Para sobrevivir o para actuar contra un incendio, lo que les puedo decir ahora es, porque ya les mencioné, yo personalmente siempre que voy a un lugar siempre trato de identificar las salidas de emergencia. Si es que hay rutas de evacuación, lo hago igual. Hay lugares hasta tan chiquitos, lo hago hasta cuando visito Quito en la FO. Ya hay lugares como, creo que es donde venden los shots, el chupitos o el shot me, ya no sé cómo se llama ahora. Pero hasta ahí he identificado como con una puerta chiquita atrás, en lugares tan pequeños que consideran esto. Entonces eso les daría como dato. También, si están en un lugar público, si escuchan una alarma o un sonido contra incendios, salir, no pensar 2 veces, hasta si está dañado, si es un error de la alarma, solo piensen en salir manteniendo la calma. Yo sé que es lo más difícil mantener la calma en esos momentos. Tratar de salir con precaución de las puertas, hasta si es que saben dónde está la salida de emergencia, traten. Yo sé que va a ser muy difícil en el momento de pánico identificar estas cosas, pero es súper importante, si hay una persona adelante o si ustedes son las personas de adelante, sentir la puerta. Si la puerta está caliente, tal vez no es la mejor ruta de salida, porque de ahí puede venir el incendio. O si ven si sale humo de esa puerta, tampoco. Protegerse del humo, como les decía, el humo es CO2 básicamente, y el humo, por las características químicas del gas, sube. Entonces puede sonarles loco también. A veces, para evacuar de un incendio, lo más efectivo antes que correr es ponerse pecho a tierra, gatear y despacio ir buscando las salidas de emergencia, porque el oxígeno queda abajo. Lo que queda oxígeno ustedes están respirando oxígeno cuando están en el piso. Si se incendian, si se les quema algo de ropa o alguna parte de su ropa, algún tema así, botarse al piso, rodar, es la forma más efectiva
Otra cosa que me estaba olvidando, también identificar como métodos de extinción, si ven extintores, cosas así, si saben cómo usarlo, mejor, si no, igual, no duden en usarlo. Desviar el humo, si es que pueden, si es que hay una ventana que esté ahí, hacer que haya un poco más de aireación. Esto también tiene que tener un poco de cuidado, si es que el área es como que muy... Bueno, eso no creo que pase, pero si el área tiene si hay mucho fuego, como decir, es un poco no tan recomendable abrir áreas, porque tengan en cuenta que uno de los factores para que se crea un incendio es el oxígeno. Entonces ustedes, al abrir una ventana, tal vez generan que entre más oxígeno y pueden hacer que las llamas se vuelvan más altas. Pero si es algo un poco más como que solo ven humo, tratar de crear aireación. Y si ya salen, si es que están afuera de un edificio o de la casa, cuenten las personas, asegúrense de que todas las personas que estaban en esa casa están afuera. Y si no, me olvidé la más importante, tienen que llamar a los números de emergencia primero. Entonces, si salieron y falta alguien, esperar a la llegada de las personas más bien capacitadas o entrenadas para esto y asegurarse de que todos estén afuera. Creo que eso sería como dato para no cansarles más, pero sí, esto me revivió la parte prevencionista, así que ojalá les sirva. Oye, chévere, muchas gracias. Y más que nada, o sea, ojalá nunca nos toque pasar por esas cosas, ¿no? La parte de prevención y toda la experiencia que tú tienes, o sea, como tal, yo creo que lo mejor es, no sé, o sea, a veces suceden cosas que son inevitables y por eso están todas estas herramientas que nos acabas de dar, pero sí, cuídense mucho, ojalá nunca nos pase algo como esto, y como dicen nuestros amigos también de esta organización de Factory, que nunca más suceda algo así. Totalmente. Nada de discriminación, ni nada de estos tipos de accidentes, ni tampoco queremos ya autoridades que solo les importe el dinero, ¿no? Que si le importe la vida antes que cualquier cosa. Eso, Guillo, este es el capítulo que he preparado. Espero que te haya gustado, que la gente que nos escucha que le haya recordado, y a los que no sabían también, que si desean revisen más del caso. Hay un montón de información en YouTube, hay estos documentales de Visión 360 que son de Coavisa, a mí me gustan mucho. Hay mucha gente que dice que es verdad a medias, pero por lo menos ya tenemos una noción. Pero igual, si ustedes ponen Discoteca Factory en YouTube, les va a salir un montón de cosas. Incluso antes de empezar esto, estábamos viendo con el Guillo un video bien denso, sí, ¿no? Que está todo, o sea, está desde que empezó el concierto, cuando se encendieron los fuegos artificiales, y también después cuando la gente estaba saliendo y estaban quemados, y horrible. Así que si es que ustedes quieren ver más de esas cosas, hay un montón de material. También tenemos un ensayo de nuestro amigo Marcelo Negrete, ¿no? Que cuenta a detalle. Incluso también hay un estudio de caso de la cultura rockera en el Ecuador, así que si les gusta este tipo de material, pueden investigar un poquito más. Este ha sido nuestro aporte. Nuestro aporte, y pues bueno, espero te haya gustado, Guillo. No, sí, qué chévere. No esperaba que salgan estos sentimientos cuando hablábamos de hacer este capítulo este año. Qué bueno que tocamos el tema, qué bueno que volvemos al Ecuador de vez en cuando. Estaba chequeando el concierto de Bad Bunny del 16. Pese a que yo dije esos comentarios, no dejen que, si van al concierto, no dejen de disfrutar, solo cuídense, pásenla bien. He escuchado que ese show es increíble, así que pásenla bien. No, gracias Nelson, gracias por preparar este caso. Primera vez que no es tan sangriento, pero decir tipo Jeffrey Dahmer, pero me gustó súper como valioso, y más que todo, hablando del caso, como crear un poco de conciencia de lo que puede pasar. Hablamos del rock, hablamos de los gustos musicales, y creo que tú y yo escuchamos de todo y nunca fuimos así. A veces más jóvenes juzgábamos diferentes tipos musicales y ahora caímos en la misma trampa que escuchamos de todo. Y no sé, súper orgánico el capítulo de hoy. No sé si tienes algo que te asustó esta semana o cosas así para ya ir cerrando el capítulo 92. Sí, saben que vi en Netflix una miniserie que es de... No sé si... Es que si les digo les voy a spoilar, pero les recomiendo que la vean. Así, verás, dame un segundito, encuentro el nombre, tía, hasta eso que te asustó y ya les hablo más. A mí, yo no sé si es la misma miniserie, pero también estoy viendo, no acabo. Se llama The Midnight Club.
¿Es la misma o es No, otra? no, Ya, bueno, no, es yo otra. empecé a ver esta la anterior semana. Es de Mike Flanagan, si no me equivoco. Es del mismo creador que hizo The Haunting of Hill House, el mismo que hizo The Blue Manor, y ahora sacó esta de... Que más que de terror, sí tiene partes como de terror, pero la historia es interesante. Le voy a dejar por ahí. Les recomiendo, si quieren ver algo como que no solo sea terror, sino como que sí tenga un poco de buena historia. Entonces creo que The Midnight Club es bueno. En español debe estar como el Club de Medianoche. Me recuerda un poco al programa Le temes a la oscuridad, verás. Pero de otra manera. Entonces ahí les dejo el dato. Como dice, Sí, verás, como dice nuestro amigo Switch, tírale fuck al dato. Lo siento, es que, bueno, Verás. es más amigo tuyo que mío, pero justo estaba viendo una entrevista del rapero ecuatoriano Switch y se me pegó esa línea de Switch de tírale fuck al dato. Sí, un saludo para nuestro amigo Switch también. Una vez nos prometió un capítulo, ojalá se pueda dar, si es más súper ocupado. Pero bueno, esta miniserie que les cuento se llama Mi encuentro con el mal. Y la verdad a mí me dejó loco. O sea, no es la típica de posesiones ni nada, porque van a ver que, Guillermo, para ti, así, ¿cuál es, qué haces para, digamos, cuando alguien está poseído? ¿Cuál crees que es la salida? ¿Qué hago cuando alguien está poseído? No, o sea, ¿cuál crees que es la solución para cuando alguien está poseído? O sea, para ti, así, que esté bien a la mente. Yo me voy. Es que si alguien está poseído cerca. Pero digamos, yo que sé, no sé, digamos, viene alguien y te dice, oye, chuta, mi hermana, mi prima está poseída, ¿qué crees que debería hacer? Ay, es que ese tema de las posesiones, o sea, si fuera creyente, muy creyente, bueno, creo, pero no, si fuera practicante diría como que necesita un exorcismo, necesita como que necesita o sea, a Dios eso es en lo su que- vida. Sí, eso es como Sí, lo primero eso es que lo se que- viene. Lo primero que se te viene, pues Claro. hay más alternativas, Guillermo. A mí se me viene lo primero es ver si no está loco, si no hay algo mental. Pero Sí, ya después de que ya, Ya. pasaste toda esa etapa de que ya fue al psicólogo, al psiquiatra y nada, y sigue con el diablo adentro. O sea, ¿tú crees que el exorcismo? Pues déjame decirte si quieren ver, y te recomiendo que la veas. Se llama Mi encuentro con el mal, está en Netflix, creo que son como 4 o 5 capítulos. Me encuentro con- Increíble, o sea, yo no podía dormir, me la quedé viendo 2 noches y no pude dormir 2 más. Full densa, pero hay más de una vía que los exorcismos para que digamos que los demonios te dejen tranquilo. Así que es espeluznante este docuserie, se llama, es un documental serie también. Es basado en cosas reales. De hecho, salen videos reales ahí. No. Y salen los curas. Y no, es que no les puedo decir más porque, ay, no sé, hasta me emociono. Pero bueno. Sí, te juro, yo ahorita justo quiero como que ponerle para las cosas que quiero ver, pero se me salió de Netflix, entonces justo ahorita que estoy tratando, ya está. Sí, se llama Mi encuentro con el mal. Habla de infestaciones demoníacas en México. Habla testimonios de, creo que 3 o 4 historias. La verdad no recuerdo, pero les recomiendo. Súper ilustrativo, súper educativo también, para no hablar tonteras acerca de los demonios ni nada, ni de las posesiones, si es que les gusta eso. Eso es lo que más les recomiendo, que me dio miedo esta semana. Y pues bueno, nada, muchas gracias siempre por escucharnos. Ya saben que nosotros siempre los leemos. Si quieren unirse al Miedo Gang también, ahí solo mándennos en el Instagram un mensajito O sea, el miedo para chat. mandarles el link. Y eso, súper chévere, chicos. Muchas gracias siempre por su apoyo. Muchas gracias, como les mencionamos, estamos ahí. Creo que el Guillo ya mismo viene por acá, por Ecuador, así que ojalá se vengan sorpresas, que se vengan sí, cositas. Sí, que se vengan cositas. Voy a ir a Quito y vamos a pegarnos una viola a Miedo Gang. Ya les mandamos la Invitación. la ubicación inbox. No, pero no, si podemos irnos a pegar una biela, no es mala idea. Quiero mandar, antes de despedirnos, un saludo a Gaby León Nelson. Es nueva Miedo Gang de este año. Nos empezó a escuchar a mediados de septiembre, pero ha estado en el mismo edificio donde nosotros grabamos el capítulo de Dahmer. Y ¿En nos vio. serio? Y nos vio y dice... ¿Por qué no nos saludó? Es que no escuchaba el podcast en esa época. Dice, acabo de escuchar el capítulo de Jeffrey Dahmer y me di cuenta que los vi a ustedes. Eran los loquitos de los micrófonos en la terraza.
si éramos nosotros. Y ahí le pregunté si ya nos escuchaba. Dice no, pero dice no, empecé a mediados de septiembre de 2022 y 2 meses después ya estoy en el capítulo 64. Súper enviciada, pero que cague de coincidencia. Ya les vi en el post de Instagram y sí, son ustedes. Qué triste que no pudimos saludarte, Javi, pero sí, somos los loquitos. Eso, Miedogan. Ya saben, todos nos pueden seguir @dondeviveelmiedo. Gracias por esperarnos. Les dejamos una semana más sin capítulo, pero ya estamos acá y siempre que podamos van a tener capítulo, no se preocupen. Y ya saben que el objetivo son los 100 capítulos. Tengan bella semana. Me gustó full este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos. Chao. Chao.